Por allí andan, usted sabe que la IA, ¿no? Que es la inteligencia artificial, pero hoy vamos a hablar de la IE, que es la inteligencia emocional. Entonces vamos a empezar por definir qué es la inteligencia. Una persona inteligente o algo inteligente, que en este caso es la inteligencia artificial, porque el ser o la persona, el ser con mayor nivel de inteligencia es el ser humano, por eso lo llaman inteligencia artificial, porque hasta ahora estaba comprobado que el ser más inteligente que existe es el ser humano. La inteligencia se define como esa capacidad de procesar la información de una manera ordenada, coherente y efectiva. Una persona inteligente es una persona que le dan una información y tiene esa capacidad, esa agilidad de procesarla y sacar una conclusión, obtener algo de una manera coherente, una manera eficaz y una manera comprensible. Entonces, cuando a alguien le dicen es que usted es muy inteligente, le están diciendo tú tienes capacidad de procesar información y generar comprensión y entendimiento de lo que haces, ¿no? Las personas que son más inteligentes son las que procesan más rápido la información. Hay personas que dicen no, es que yo soy muy lento, yo soy torpe. No es que seas torpe, sino que igual tienes un entendimiento más lento, ¿no? Dice que los seres humanos fuimos creados con un coeficiente, se llama por eso coeficiente intelectual. Un coeficiente intelectual es lo que mide nuestra capacidad de comprensión, de entendimiento y de aprendizaje. Según los estudiosos, el ser humano ha alcanzado de ese 100% de capacidad que Dios le dio, solo ha alcanzado un 35%, los que más lo han alcanzado. Estamos hablando de Einstein y este tipo de personas que han hecho grandes descubrimientos. Quiere decir que esas personas han alcanzado en esa área que ellos han desarrollado un nivel de procesamiento de la información bastante avanzada y bastante rápido. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, por eso se llama artificial, porque no es una persona, es una máquina que recibe mucha información y tiene capacidad de procesarla y darnos respuestas. Por eso ahora todo el mundo está enganchado. No le voy a hacer publicidad, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero está enganchado a un sistema que usted le dice, mira, ¿cuál es la ropa que más me conviene para este? Y él procesa la información rápida y te da la respuesta acerca de ropa, acerca de comida, acerca de música, acerca de canciones. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, o sea, capacidad de procesar la información. Pero hoy no vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es una máquina que procesa información, ni vamos a hablar de la inteligencia, digamos, de desarrollo de cosas, sino que vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Por qué se le llama inteligencia emocional? En este caso no es la capacidad de procesar información, sino que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de procesar nuestros sentimientos y lo que experimentamos a nivel interno. O sea, las emociones, usted sabe que somos seres tripartitos, o sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma nuestra está la mente, o sea, lo que pensamos, la voluntad, lo que queremos hacer, y las emociones, lo que sentimos, ¿no? Cómo gestionamos las emociones, los sentimientos, de acuerdo a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y según los sociólogos, los psicólogos y los que han indagado más en este tema, nosotros también debemos desarrollar una inteligencia emocional. ¿Y qué quiere decir una inteligencia emocional? Debemos tener capacidad de saber procesar nuestros sentimientos. Mira, las emociones son algo tan delicado que nos traicionan y a muchos los han llevado a quitarse la vida. Porque las emociones, el saber gestionar, el saber tener inteligencia, capacidad de administrar mis sentimientos, no tiene que ver con lo que me suceda externamente, sino cómo yo lo gestiono. Y la inteligencia emocional me lleva a tener capacidad que aunque sucedan muchas cosas a mi alrededor, yo sepa cómo enfrentarlas.
yo sepa cómo gestionarlas internamente. Hay personas que ven una cucaracha y enseguida se ponen nerviosas, empiezan a gritar, se salen de sus casillas porque no son capaces de gestionar sus emociones, sus sentimientos, sus reacciones frente a una cucaracha. Entonces, cada persona reacciona no de acuerdo a lo que está delante, sino de acuerdo a cómo él gestiona sus emociones. O sea que el problema en realidad no es externo, sino interno. Y como hijos de Dios, como Dios ha dicho que Él empieza a hacer un proceso de transformación en nosotros, ¿de qué? De dentro hacia afuera. Quiere decir que Dios también quiere trabajar con nuestras emociones. Dios quiere trabajar con nuestras emociones, que yo por nada no me derrumbe, que yo por nada no entre en estrés, en depresión, en ansiedad, en angustia, porque hoy fui a la iglesia y no me saludaron. Ay, esta hermana no me saludó y llego a casa aburrida, en el culto no me concentro. Ay, esta cómo me miró, esta me miró mal, esta me dijo que no tenía el pelo bonito. Todo eso hace parte de la capacidad que yo tengo para procesar lo que sucede fuera de mí. Y hoy yo tengo que decir, el problema no está afuera, sino dentro. Porque hay personas que le dicen exactamente lo mismo. ¿Y qué pelo lleva? Y dice, ay, sí, hoy ni me arreglé. Tú lo tomas con naturalidad. Pero hay personas que por solo haberle dicho que tiene el pelo más arreglado, mal arreglado, no duerme, no sale. Hay personas que tienen adicción de que cada vez que se arreglan, alguien les tiene que decir algo. Y si usted se arregla, yo me acuerdo uno cuando estaba adolescente, una de las primeras cosas que el Señor me trató, porque usted sabe que en Colombia es un país donde hay una tendencia alta a que la mujer se arregle las uñas, se arregle el pelo, se arregle todo, ¿no? Y entonces cuando la mujer sale, normalmente siempre le dicen cosas, oh, qué guapa estás, o cosas. Y es una de las cosas que hasta eso trabaja Dios en nosotros. O sea, yo no me arreglo para que me digan que estoy guapa o que estoy guapa. Porque si yo voy a depender de la aprobación de las personas, yo me voy a arreglar y ay, no me dijeron nada. ¿Será que estaba fea? ¿Será que estaba horrible? ¿Será que? Y usted empieza, una persona que tiene problemas emocionales, no tiene capacidad de gestionar sus emociones, depende constantemente del que dirán. Depende constantemente de lo que otros le digan. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere trabajar en nuestra capacidad de procesar las cosas que otro nos dice. Nosotros hay personas que tienen algo que se llama dependencia emocional de otros. Entonces, si esa persona no está a tu lado, te sientes inestable. Si esa persona no te aprueba, te sientes inestable. Si esa persona no va contigo a un lugar, te sientes inestable. Si hoy no te saludaron, o sea, que tu estabilidad como persona depende de otros, y eso es un problema muy grave. Porque nuestra estabilidad, nuestra seguridad debe depender de Dios. Y yo no tengo que arreglarme para que otros me aprueben. Yo me tengo que arreglar primero. Señor, ¿te gusta cómo estoy? Y segundo, gustarme yo. ¿Me veo bien? ¿Es agradable para mí ir así? Eso no quiere decir que no podemos escuchar personas que nos den algo edificante, no algo que nos edifique y nos lleve a mejorar. Pero el problema es que yo tenga adicción y yo salga y me arreglo. Ay, que me miren. Ay, nadie me dijo nada. Nadie me dijo. Y usted ya se le dañó el día porque nadie le dijo nada. Se fue a su trabajo y sus compañeros no le dijeron nada. Se fue al colegio, usted se compró una ropa nueva y entonces iba así, esperando que todo el mundo le mirara y le dijeron hola. Entonces ahí es que las mujeres sobre todo necesitamos permitirle a Dios que entre en esta área de nuestra vida, ¿no? Porque, ay no, él no me dijo nada. Me arreglé el pelo y ni lo notó. Yo me lo cepillé y ni lo notó. No se dio ni cuenta. Y usted deprimiendo, me voy a la cama a comer chocolate. Este hombre ni se entera cuando me arreglo. Arréglate para ti. Y que tú te sientas bien. Y si la otra persona le gusta, gloria a Dios. Pero si no le gusta, también gloria a Dios. Tenemos que trabajar el amor propio. Por eso Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tenemos problemas de inseguridad,
tenemos grandes problemas emocionales porque nos lleva a buscar siempre la aprobación de otros para sentirnos bien. Y Dios hace un trabajo en nosotros tan bonito, tan maravilloso, que nos lleva, ¿sabe qué? A amarnos y aceptarnos como somos. Y yo hoy quiero decirte, Dios te hizo hermoso. Dios te hizo hermosa porque la palabra de Dios dice que Dios todo lo hizo bueno. Nosotros no tenemos por qué sentirnos inseguros por lo externo. Lo externo no puede aprobarnos a nosotros, es lo interno. Yo tengo para contarles, me acuerdo cuando uno estaba yo cuando estaba jovencita en Colombia, le hacían a uno mucho bullying, ¿no? Pero uno no se daba cuenta que era bullying, ese término no existía. Y yo me acuerdo que siempre por los labios grandes, no, boca memí, boca yoyo, le decían a uno de todo. Y uno complejado, ¿no? Por los labios, porque cuando las personas te dicen cosas, tú vas complejado por allí. Entonces tú te maquillas, pero vas con ese temor a que horas te dicen algo. Y me pasó algo que cuando yo llego a España, estuve trabajando en una cadena de estética, estuve en el área de peluquería y todo eso. Y llegaban las clientas y empezaron a decirme, ¿qué morros tienes? ¿Qué labios tan bonitos tienes? Y yo miraba para todos lados. Y esa señora está loca. Vaya tía, los morros que tienes. Y yo, sí, tú, ¿cómo hiciste? Dime el color de ese labial que usas, dime el nombre. Y yo decía, no, yo me ponía un labial barato. Y yo decía, no, dame el nombre que yo quiero que los morros se me vean igual. Y a través de esa experiencia Dios me enseñó que muchas veces el problema no está en los demás, sino en nosotros. Entonces es aprender a amarnos como somos, no a escuchar todo lo negativo que te dicen y descalificativo, porque eso forma mucho complejo. Ahora yo voy exhibiendo mis morros, mira, no me avergüenzo de mis morros, porque me di cuenta que era que yo había creído algo que me habían dicho, pero llego a otro contexto y me dicen, no, es que me encantan tus morros. Y qué guay, ya me gustaría a mí tener los morros que tú tienes. O sea que el problema no estaba en mí, el problema era externo, del lugar donde yo estaba. Y pongo un ejemplo insignificante, sencillo, pero va mucho más allá. Y hoy Dios quiere hablarnos de la inseguridad. Mira, nosotros estamos en el Señor, pero somos personas inseguras, temerosas. Llegamos a un lugar y siempre estamos pensando si nos aceptan, si nos rechazan. Y como lo he dicho muchas veces, la persona más rechazada del universo ha sido el Señor Jesucristo. Él tuvo que luchar con muchas personas que no le aceptasen, pero aún así Él cumplió su ministerio porque Él estaba seguro de sí mismo. Y Dios quiere trabajar en nosotros la seguridad de sí mismo, pero no una seguridad donde yo me lleno de orgullo y me siento superior a otros, no, una seguridad donde yo sé quién soy y aprendo a ser feliz con mis características. Hoy el Señor te dice, ¿cuándo vas a soltar esos complejos que tienes? Hay personas que van así porque tienen complejo del pecho. No, Dios te hizo así con tus hijos, estires así, póngase recto. No, que tengo complejo de esto, que es que el otro tiene esto y yo no tengo. No, aprende a amarte como eres. Yo en estos días le estaba diciendo, Señor, mi voz chillona, y el Señor me dijo, a mí me gusta tu voz chillona. ¿Y sabes por qué te van a recordar? Por la predicadora que predicaba con voz chillona. Si tú tuvieras la voz que todo el mundo tiene, pues serías una voz normal, pero yo te la he puesto así chillona para que te recuerden. Y decían, esta chillaba, pero su palabra, la palabra que Dios hablaba a través de ella, transformaba. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Tenemos que aprender a amarnos y aceptarnos como Dios nos ha hecho. Y aprender a ver esa perla en eso. Porque cuando yo quiero imitar lo que todo el mundo tiene, hablar como todo el mundo habla, vestir como todo el mundo viste, yo voy a vivir inseguro. La moda es en la variable de estadística lo que más se repite. Por eso se utiliza la palabra moda. Es un término estadístico. Porque es un término que se usa para medir las repeticiones en estadística. Entonces, por eso dice, esto está de moda. Cuando están diciendo de moda, están hablando de algo que se repite. Y nosotros a veces queremos vivir a la moda.
Queremos hacer lo que todo el mundo hace para ser aceptado. Pero ¿qué tal es que Dios se quiere glorificar en nosotros así como somos? Con voces chillonas, con morros, con cabello así, que soy muy bajita, que no soy muy alto, que no tengo el porte de este, que no tengo la estatura, no importa. Dios te hizo así con un propósito. Y el plan de Dios se va a cumplir en ti, así como eres. ¿Cuántos quieren decirle hoy al Señor, Señor, ayúdame a amarme tal como soy? Y empieza a decir, a partir de hoy me voy a empezar a liberar de los complejos. Hay personas que tienen rechazo hacia sí mismo, no se aceptan como son. Y si yo no me acepto como soy, ¿cómo voy a aceptar a otros? Si Dios te hizo bajo estatura, dale gloria a Dios por tu estatura, Señor, así tú me vas a usar. Es empezar a mirar a Dios para que Dios nos ayude a gestionar nuestras emociones y Dios nos ayude a enfrentar todas esas cosas externas que van a venir contra nosotros. Porque el problema no está en lo externo, siempre van a haber cosas externas que nos incomoden, que nos hagan sentir mal. La cuestión es cómo yo gestiono esas cosas, cómo yo me sobrepongo a eso, cómo yo sé vivir por encima de eso, a pesar de, y eso se llama la inteligencia emocional. Tener capacidad para gestionar mis emociones. Y hoy vamos a ver 3 herramientas que podemos usar para saber gestionar las emociones. ¿Cuántos quieren saber esas 3 herramientas que podemos usar para saber gestionar nuestras emociones? Mira, cuando a nosotros nos sucede algo, sea con un miembro de nuestra familia, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, en la congregación donde asistimos, lo primero que yo debo hacer es ir a Dios. Mira, nosotros en ocasiones permitimos que el enemigo nos vuelva. Vea, yo he conocido personas que no duermen. Literalmente me dice, es que no dormí porque tal persona me dijo esto. No dormí porque tal persona me miró de esta manera. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aunque nosotros enfrentemos circunstancias, aprendamos a gestionar nuestras emociones y esas circunstancias. Y algo que Dios necesita trabajar en nosotros como hijos de Dios es nuestra identidad. Nosotros necesitamos saber primero que Dios nos ama, saber que somos valiosos y saber también que con todos nuestros defectos y nuestras virtudes Dios nos va a usar igual. Dios no está buscando en nosotros una perfección humana, un modelo de aceptación. Ay, no, es que si tuviera ese tono de voz me gustarían más las prédicas. El Señor dice, con ese tono de voz y todo voy a transformar muchas vidas. Entonces, cuando yo empiezo a mirar a Dios frente a las circunstancias que tengo que enfrentar en mi día a día, es cuando todo empieza a cambiar. Entonces, esas 3 herramientas que vamos a ver hoy para saber gestionar nuestra inteligencia emocional, la primera de ellas es aprender a ir a Dios. Cuando a ti te pase una situación, no te llenes de pensamientos negativos. No vayas a pedirle opinión a otros, porque encima, en verdad, es que se me dijo que yo tenía unos pelos horribles. ¿Tú qué opinas? Y donde el otro te llegue a decir que tú tenías los pelos horribles, te remata. Esa dependencia emocional de otros, tenemos que quitarla de nuestro corazón. Hay personas que tienen dependencia de amigos. Ay, hoy no hablamos, hoy no me llamó. Es que no sé, hoy me siento y dice, no, tengo que llamarla, contarle. Es un área que Dios ha trabajado mucho en mí. Y es aprender a depender de Dios antes que de las personas. ¿Te pasa algo y mismo llamas? No, es que me siento mal. No, aprendamos a ir a Dios. La primera herramienta que debemos hacer para gestionar nuestra inteligencia emocional es aprender a ir primero a Dios. Cuando te suceda algo, ve a Dios y dile, Señor, ¿por qué me sentí así? ¿Por qué me molestó la frase que dijo tal persona? Deja de evaluar tú mismo las cosas, ve a Dios. Porque Dios sabe, el único que sabe verdaderamente cómo sucedieron las cosas es Dios, porque a veces nosotros vemos las cosas mal.
y el engañoso nos engaña también. Entonces el único que nos va a guiar a toda verdad, porque conoce todo de nosotros, es el Señor. El salmista David sabía estas verdades y por eso él iba siempre a Dios primero. Señor, ¿he de ir a la guerra o no he de ir a la guerra? Señor, ¿he de ponerme esta ropa o no he de ponerme? Señor, ¿me conviene esta amistad o no me conviene? ¿Sabe por qué nosotros a veces nos metemos en tantos problemas? Porque no consultamos a Dios. Somos sabios en nuestra propia opinión y cuando nos pasa algo, nosotros mismos empezamos a gestionar nuestras emociones. No, es que no me gustó, es que ¿por qué me habló así? Y dejamos que nuestra mente se llene de cuestionamientos. No, y es que yo no puedo, yo no soy capaz, es que yo no lo veo así, es que yo estoy muy feo, es que yo estoy muy gordo, es que yo estoy muy flaco, es que estoy muy negro, es que estoy muy blanco, es que estoy muy alto, estoy muy bajito. O sea, siempre buscamos una autojustificación de por qué nos hemos sentido así. Y esto es tan delicado que hay gente que termina en depresión en una cama. Y las emociones tenemos que aprender a gestionarlas en el Señor. Ir primero a Dios, porque las emociones nos pueden jugar una mala pasada. En un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de melancolía, tomamos una decisión inadecuada. Y eso nos puede hacer daño a nosotros y podemos terminar dañando a otros. ¿Cuántos quieren entregarle hoy sus emociones al Señor? Y decirle, Señor, ayúdame a ir a ti primero cuando me pase algo. Y eso lo hacía David. Vamos al Salmo 139. David estaba convencido que Dios conocía todo de él. Y el único que nos puede decir si tenemos la razón y nos puede llevar a enfrentar esa situación de la manera correcta es Dios. Por eso la primera herramienta para poder gestionar correctamente y tener una inteligencia emocional correcta es aprender a ir a Dios y presentarle a Dios nuestros sentimientos, nuestras impresiones, cómo nos sentimos, cómo vimos las cosas. Mira, Salmo 139 del versículo 1, el salmista decía, oh Señor, tú me has examinado y ¿qué? Conocido. Lo primero que yo debo hacer cuando me sucede algo que me hace daño, que me incomoda, que me hace sentir mal, es decir, Señor, tú me conoces. Examíname si el problema es mío o en verdad alguien tiene algo contra mí. Usted sabe que hay personas que tienen delirios de persecución. Yo las conozco. Donde llega, alguien les tiene envidia. Donde llega, alguien va en contra de ellos. Y no es verdad. Porque algunas se creen muy guapas y entonces dicen que llegan y son la sensación. Y eso se lo ha montado usted en la cabeza porque usted es una más o uno más. Hay hombres que se creen muy guapos y llegan a un lugar y no sacan pecho, que me tienen que mirar. O sea, no. Todas esas cosas Dios nos lleva a morir a eso. Y David sabía que Dios conocía todo de él. Por eso él cuando vivía una experiencia fuerte y no tan fuerte también, David siempre iba a Dios en todas sus circunstancias. Salmo 139, David le dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, Señor, tú lo sabes todo, le decía David. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Señor, tú sabes en verdad qué pasó. Tú sabes si en verdad da para que yo me llenara de tanta ira. Tú sabes si en verdad era motivo para que yo me deprimiera porque el otro no me saludó. Tú sabes si en verdad hay alguien que tiene en contra mía o tengo delirios de persecución. Señor, tú lo sabes todo, le decía David al Señor. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Cuánto es, no lo puedo comprender. Por eso la inteligencia es capacidad de ¿qué? De entendimiento y de comprender y analizar de manera efectiva algo. Entonces, David, lo primero que hacía era ir delante de Dios y decirle todo. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, decía David. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no escubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. ¿Sabes por qué tenemos que ir a Dios? Que Dios sabe la raíz de por qué reaccionamos así frente a eso. Y a veces ni nosotros mismos lo sabemos. No, eso fue porque no me saludó, que esta se cree mucho. Y es que no soporto. No, el problema no está en ella, no está en él. El problema está en nosotros. Que si yo tuviera capacidad de gestión sobre mis emociones, me daría exactamente igual que no me miren hoy. Me daría exactamente igual que esa persona no me salude. Y con esto no estoy diciendo que nosotros vamos a ser indiferentes frente a las cosas, no. Nos puede molestar, pero no llevarnos al nivel de afligirnos y controlarnos de tal manera que digo, ya no vuelvo a esa iglesia porque la debilidad está en ti, no está en el otro. No tienes capacidad de gestión sobre tus emociones. Entonces a cada lugar donde vayas y se te presente un problema, vas a salir huyendo porque no tienes capacidad de administrar tus emociones. Y hay personas que llegan a mayores. Llegan a una edad adulta y todavía andan huyéndole a todo mundo porque no me gustó el tonito en que me habló. Porque es que dijo algo que no me gustó, porque no me saludó como yo quería que me saludara. Es que a mí no me gusta que me digan esto, es que a mí no me gusta. No, tienes un problema y ese problema está en ti. Y Dios sabe cuándo se formó ese problema. Dios sabe por qué con 50, 60 años todavía eres inmadura, y cualquier cosa te tira a la cama y te hace sentir mal. Esas cosas no se forman a los 50 ni a los 40. Es algo que sucedió desde tu niñez, que nadie lo ha tratado todavía. Y Dios dice, yo quiero tratar tus emociones si tú me las entregas. Los hijos de Dios tenemos que aprender a rendir todo nuestro ser al Señor. ¿Sabe por qué? Porque David aquí lo dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión dieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabe qué le estaba diciendo David al Señor? Señor, tú no sabes todo de mí. No sabes por qué en mí se levantan esos sentimientos de envidia. Usted ya está en Cristo. Ya estamos en Cristo y ya Cristo murió por usted. Usted no necesita sanidad interior, es lo que enseñan hoy en día. Usted no necesita sanidad interior, usted no necesita liberación, usted no necesita, sí la necesita. Porque tuviste una infancia que era contraria al diseño de Dios. Y la personalidad de alguien se forma entre los 5 y los 7 años. Cuando vas creciendo, es el resultado de eso que se formó en la niñez. Ese carácter autoritario, dominante, egocéntrico, eso se formó en tu niñez. Entonces, ¿a dónde tiene que ir Dios? Dios tiene que ir a sanar. Dios tiene que ir a restaurar. Dios tiene que ir a vendar. Dios tiene que ir a estructurar una nueva persona. Porque esa que se formó según tu vieja naturaleza a los 5, 7 años, está lleno de envidia, de celos, de contiendas. Entonces llegamos a una iglesia, ¡ay! Yo no entiendo, es que ¿qué iglesia? Y lo que pasa, lo que hacen en una iglesia, pues tú eres del mismo grupo.
pero no lo aceptas. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahora no has permitido que Dios toque esas fibras sensibles de tu corazón. Y cuando una persona no deja que Dios le procese sus emociones y le enseñe a desarrollar una inteligencia emocional, usted es de los que llega a una iglesia a formar conflicto, pero usted ni siquiera es consciente. Usted tiene un carácter conflictivo, belicoso, problemático, argumentativo. Entonces, donde llega siempre tiene un argumento, tiene una justificación, tiene una excusa, pero eso se formó en tu niñez. Eso no es la iglesia donde llegaste. Ese no es el trabajo donde llegaste. Eso no es la escuela. Ese problema lo llevas tú dentro. Pero como los seres humanos nos cuesta tanto reconocer nuestros errores, entonces donde llegamos el problema es de todos los que están allí. Todos. No, es que si no fueran allí. Por eso el Señor hablaba, van saltando de iglesia a iglesia, de pareja en pareja, de pastor en pastor, buscando, dice que el ideal no lo vas a encontrar porque el problema está en ti. Y es de valientes decirle, como dijo David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea que cuando en mí se forman esos sentimientos adversos, yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, porque siento lo que siento. Y Dios te va a decir, sientes eso porque le tienes envidia a esa persona. Y Dios no te lo va a decir juzgándote, Dios te va a decir, tienes envidia porque cuando eras pequeña siempre querías que te compraran algo y no te lo compraban. Y te acostumbraste a estar codiciando lo que otros tenían y ese problema sigue en ti. Mira, Dios es tan hermoso porque Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente, conoce nuestro mañana, nuestro futuro. Y el Hijo de Dios no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ese mensaje no es de juicio para nadie, por el contrario, es un mensaje de amor para ti, donde Dios hoy te dice, yo te he examinado y te he conocido. De mí no puedes esconder nada, porque yo te conozco. Sé que te gusta llegar a un sitio a montar rebeliones, te conozco, pero aún así te he amado. Sé que donde llegas a cuestionar, pero aún así te he amado, me dice el Señor. Pero si yo quiero aprender a gestionar las cosas, y Dios te dice es que donde llegas quieres ser el centro, quieres ser el primero, quiero ser la primera, te sientes superior a todo mundo. Y cuando no se te da ese lugar, esa posición, algunos salen corriendo y empiezan a echarle la culpa a lo del lado, es que no me están tratando como yo quiero, no tengo el lugar que merezco. Pero cuando nosotros vamos a Dios, Él nos va a decir la verdad y Él nos va a ayudar. Porque el problema no es externo, el problema es interno. Y es imposible, escúchame bien, es imposible que Dios te ponga en un lugar donde todo funcione como tú quieres, ni siquiera en tu propia casa. Por eso somos nosotros los que necesitamos aprender a gestionar lo que sucede alrededor nuestro. Y la primera herramienta, el primer camino para empezar a gestionar nuestras emociones de una manera inteligente es aprender a ir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué me sentí mal? En otras ocasiones Dios te dirá, no, el problema está en esa persona porque tuvo una infancia así, pero perdónale, porque Dios nunca te va a llevar, escúchame bien, jamás, Dios no va a llevar a odiar a nadie. Ni te va a decir, no, esa persona tiene un problema, pero quítatela encima. No le vuelvas a hablar en la vida. Odíale. Ese no es Dios. Dios te va a decir, mírale con ojos de amor y ora por él. Ora por ella. Para que yo transforme su corazón envidioso y belicoso y conflictivo que tiene, porque lo tiene. Dios nunca engaña a nadie. Si el problema está en nosotros, Él no lo va a decir para que nosotros cambiemos. Pero si el problema está en el otro, no lo va a decir para que oremos por él. No para que nos vayamos en contra de él y vayamos y montemos motín, conspiración, rebelión. Hay que quitarlo porque ese no me gusta. No, ese no es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, para aprender a gestionar nuestras emociones, primera herramienta, ¿quién lo quiere decir? ¿Cuál es la primera herramienta que estamos aprendiendo?
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para aprender a gestionar nuestras emociones, iglesia? Muy bien, aprender a ir a Dios para que Dios nos diga la verdad acerca de eso que estamos enfrentando. No es salir corriendo, no es dejarlo todo tirado. La segunda herramienta es identificar qué siente y qué le sucede. ¿A cuánto les ha pasado que a veces nos sentimos mal? Uy, Señor, yo me siento como rara, como extraño, pero no sé qué es. No sé qué es lo que me pasa. Entonces, cuando yo utilizo esa primera herramienta, que voy a Dios, esa búsqueda de Dios me va a llevar a la segunda, y es identificar qué es lo que me pasa, qué es lo que me sucede, y Dios me va a decir la verdad. Te sientes así porque en verdad te rechazan, no te quieren. Pero tú tienes que aprender a estar por encima de eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que Dios nos enseña a gestionar nuestras emociones para que aprendamos a permanecer firme y dar fruto y aprender a ser leales y no de doble ánimo. Si nos damos cuenta, esta es una cadena de mensajes que Dios nos está dando, herramientas. Dios nos está hablando y nos está diciendo: yo quiero que te vaya bien, yo quiero que seas prosperado, yo quiero que esta vez des fruto, pero necesito que seas leal, que no te doblegues al doble ánimo y que aprendas a gestionar tus emociones, porque solo caminando en esas herramientas, caminando en esos atributos, podemos dar fruto. Iglesia, hoy Dios nos está dando las herramientas una vez más para que seamos prosperados y demos fruto. Dios nos está diciendo por qué no nos ha ido como Él quiere que nos vaya. Nos ha dicho: tienes que aprender a ser leal, a permanecer. No te dejes llevar por el doble ánimo. Dios nos está diciendo: entrégame tus emociones, porque tus emociones te han traicionado de tal manera que hay gente que piensa que fue Dios que le habló. No, el Señor me dijo que me fuera de ahí. El Señor me dijo que yo no tenía por qué sufrir eso. El Señor me dijo que yo no tenía que pasar por ahí, hasta me lo mostró. No es el Señor, son tus emociones. Tus emociones que no te han dejado dar fruto en el reino. Tus emociones que no te dejan y no nos dejan avanzar de la manera que Dios quiere, porque no es Dios, eres tú que quieres salir huyendo. ¿Sabes por qué? Porque no quieres enfrentar el proceso que lleva a enfrentarte a ti mismo. Mira, Dios va a empezar, y te lo digo con toda autoridad, Dios va a empezar a hacer una obra de transformación en muchos corazones que jamás en su vida la habían visto, porque Dios está llamándote a un carácter. Dios va a empezar a escudriñar, va a empezar a desenterrar de tu corazón cosas que estaban ocultas, que ni tú sabías que estaban allí, porque has vivido engañada mucho tiempo. Un falso concepto de ti mismo que Dios necesita derribar. ¿Y cuántos son valientes hoy decirle: Señor, examíname, oh Dios? Señor, hoy soy valiente, me paro delante de ti y voy a examen. ¿Cuántos quieren ir hoy a examen con el Señor? ¿Cuántos quieren ir hoy a ese examen con el Señor? Y decirle: examíname, oh Dios, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señora, carta abierta contigo. Examíname, dime, hazme el examen, muéstrame qué hay en mí. Muéstrame, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos son valientes hoy decirles: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Muéstrame y dime cómo soy yo en verdad, porque David le decía eso al Señor. Examíname, versículo 23 y 24 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, le decía David. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Como le dijo el Señor a Job: ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Yo te voy a mostrar verdaderamente quién eres tú.
Yo te voy a demostrar qué he depositado en ti, pero también te voy a demostrar quién eres tú, cuáles son tus flaquezas, cuáles son tus debilidades, para que tú seas valiente, no salgas corriendo, las enfrente y cojas de la mano del Señor. ¿Cuántos se quieren agarrar de la mano del Señor hoy y decirle, Señor, hoy voy de tu mano, a partir de hoy voy de tu mano, no voy a salir corriendo, Señor, voy a enfrentar las situaciones agarrado a ti, unido a ti, porque eso se trata de fe? Una persona de fe se para delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy, examíname y conoce mi corazón, muéstrame qué hay en mí, quién soy yo, porque sé que tú vas a estar conmigo, porque tú me vas a llevar de tu mano y tú no me vas a mostrar quién soy yo para juzgarme, para condenarme, tú me vas a mostrar quién soy yo para sacarme de allí, de esa inestabilidad, de ese engaño, de esa mentira, y vas a caminar junto a mí, vas a caminar, me vas a llevar de tu mano para que yo dé el fruto que tú quieres que yo dé. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hay personas que duran años y años yendo a una congregación y no pasa nada con su vida. ¿Sabe por qué? Porque son los quejicas. Por ahí andaba un meme, uno con barba viejo diciendo, el pastor no me saludó. Hay personas que duran años en una iglesia y todavía se enojan porque el pastor no los saludó. Que no has sabido y no te has parado y no le has dicho, examíname Dios, trabaja con mis emociones, te doy la libertad para que tomes mi corazón, Señor, y arranques ese corazón sensible que se enoja por todo, se llena de sentimiento por todo, llora por todo, es quejica por todo se lamenta. No, Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame a ser valiente, esforzado, como eres tú, Señor. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos dile, Señor, yo quiero tener la valentía que tú tuviste? Porque a Jesús le tocó enfrentar muchas emociones fuertes, externas, frente a él. Los saduceos, los fariseos, los herodianos, sus propios hermanos en la sangre, que querían que él fuera para que lo mataran. ¿Usted qué hace? Si a ustedes le paran los mismos de su familia, decir, ¿por qué no vas allá para que te maten? Usted cae en depresión. No, yo no. Si Dios está conmigo. Mi propio hermano quiere que a mí me maten. No. Bien, ¿qué me sirve ser cristiano? Es que esto es muy duro. Esto es muy duro. ¿Y qué me sigue servir al Señor? Mira, no hay un texto donde diga que Jesús montó 8. ¿Sabe qué hacía Jesús? Iba y oraba. Y le decía, Padre, yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a dar la victoria en todas esas situaciones. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros, iglesia? Que aprendamos a ser esforzados y valientes. Aprender a enfrentar las circunstancias unidos al Señor de su mano y decir, Señor, yo de aquí no me muevo. No. No me saludaron, me da igual. Yo tengo inteligencia emocional. A mí eso no me mueve. Si tú me quieres aquí, aquí me quedo, Padre. Aquí me quedo. Tú me vas a dar la fortaleza, pero yo voy a estar por encima de las circunstancias. Dios empieza a hacer una obra y te lo voy a decir hoy. Dios no te va a quitar los problemas. Dios te va a llevar a aprender a estar por encima de ellos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para aprender a estar por encima de ellos? ¿Cuántos están listos para empezar a pisotear esas circunstancias que vienen a nuestra vida? A no tirarse una cama a llorar y a decirle, Señor, yo voy a estar por encima de esto. Esto a mí no me va a gobernar. Porque a veces viene la serpiente muy astuta con palabras a decirte, tú no puedes. Tú no eres capaz. Tú no vas a poder, tú eres tonto, tú eres inepto y tus pensamientos empiezan a llenar de eso y tú te lo empiezas a creer, sí, yo no voy a poder, yo no voy a ser capaz y llega alguien y te dice una media frase y ya, pero es que tú ya has gestionado todo tú solito en tu mente, eso internamente y el diablo te manda, como digo yo, los matafe y te termina a fulminar. Pero cuando estoy lleno del Espíritu, cuando estoy confiado en mi Padre, en lo que Dios ha dicho que quiere hacer en mí, que yo soy, viene el otro y no, Señor, yo estoy aquí.
como varón valiente. Yo estoy aquí, Señor, yo estoy lleno de tu presencia. Yo tengo mis ojos puestos en ti, Señor. Tú me has examinado, me has conocido, ya me has dicho cuáles son mis debilidades. Vamos a trabajarlas, vamos a derribarlas, voy a sacarlas de mi vida. Yo soy hijo de Dios. La presencia del Espíritu Santo está en mí. Señor, tú me has levantado para vencer, no para ser vencido. ¿Cuántos han sido levantados para vencer? Diga, yo he sido levantado para vencer, no para ser vencido. Diga, mis emociones no me van a controlar, mis emociones no me van a vencer. Da igual lo que digan otros, yo voy con los ojos puestos en Jesús, mirándole a Él, de tal manera que ni siquiera nuestro sentimiento nos controla. Dios nos lleva a un nivel de templanza, a un nivel de dominio propio, que yo dejo de ser quejicas. Por favor, diga, voy a dejar de ser tan quejicas. Identifique, segunda herramienta, identifique qué siente, qué le sucede, por qué se siente como se siente. Salmo 18:6, ¿qué decía David? Salmo 18:6. David decía, en mi angustia. Ay, o sea que los cristianos nos angustiamos, sí. Ay, y los cristianos se deprimen, sí, nos deprimimos. Los cristianos pasan por momentos de aflicción, sí, también. Ay, entonces yo pensaba que si yo iba a seguir a Dios, todo tenía que ser color de rosa y yo tenía que andar la. No, mira lo que decía David, en mi angustia. Pasó David por momentos de angustia, sí, usted también y yo también. Pero ¿qué decía él? En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó? Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué tengo que hacer yo? Identificar el problema y presentarlo delante de Dios. Señor, yo siento que es que este no me soporta. No me puede ver. Usted no vaya a empezar a orar, Señor, ilumínalo o elimínalo. No, Señor. Nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdanos. Señor, me siento angustiado, abatido en esa situación, me siento sin fuerzas, pero en ti confío. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Da igual la situación que estés pasando y cómo te sientes. Vamos a Dios. Segundo, y Dios nos llevará a identificar el problema. Cuando nosotros vamos a Dios, Él nos va a decir, estás angustiado, estás estresado, esa situación te está poniendo lo que sea, Dios te lo va a decir para que tú clames a Él, para que clamemos a Él y Él nos dé la salida frente a esa situación. Y el tercer punto, que es muy importante, muy importante. ¿Cuántos están listos para ese tercer punto? Amén. El tercer punto, para yo saber gestionar mis emociones, para yo desarrollar esa inteligencia emocional, es pensar en los demás. ¿Qué pasa? Nosotros a veces pensamos demasiado en nosotros mismos. Y cuando enfrentamos una situación con alguien, no pensamos cómo se siente esa persona. Mira, a veces nosotros hacemos daño a otras personas y no somos conscientes. Y nos enojamos porque el otro reaccionó de tal manera. Ay, no, yo no lo saludé ayer y este ya lleva 15 días sin saludarme, pero tú sabes el daño que causaste en él o ella. Para nosotros saber gestionar nuestras emociones, el tercer punto es aprender a pensar en los demás. ¿Cómo se puede sentir la otra persona con lo que yo le he hecho? Y eso se llama empatía. Eso se llama ponerse en el lugar de los demás. Mira, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otros, se nos pasa la ira y el enojo más fácilmente. Porque uno dice, ay, ¿cómo me pudo hablar así? Y bueno, ¿y yo qué le hice? ¿O qué experiencia vivió esa persona? Mira, cuando yo me pongo a pensar un poquito en el otro, la ira se calma. Porque no sabemos si esa persona está igual de dañado que yo. No sabemos cómo la persona ha recibido eso, cómo lo ha gestionado. Entonces pensar en los demás, por qué se comportaron de esa manera y qué reacción provocamos nosotros en ellos. Hay personas que son reactivas. Entonces, si tú le haces algo, ellos van a reaccionar de tal manera. Entonces, a veces nosotros también causamos daño, pero esperamos que el otro no se sienta mal por lo que le hicimos, pero si a nosotros nos hicieran eso mismo, sí que nos sentiríamos mal.
Entonces el tercer punto es pensar en los demás. Necesitamos aprender a pensar en los demás. ¿Cómo me sentiría yo si a mí me hubieran hecho eso? No, pues me sentiría mal, normal, esa persona se sintió mal. Nosotros debemos pensar en los demás, cómo se sienten. Y el mandamiento de Dios siempre nos va a llevar. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo debo pensar en qué daño causo también a esa persona con mi comportamiento. Mira, a veces nosotros hemos ofendido a personas y no nos hemos dado cuenta. Y esperamos que la otra persona esté con nosotros como si nada. Antes de todo juzgar por qué esa persona cambió contigo, piensa qué daño le pudiste tú hacer a él o a ella antes de juzgarla. Mira, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otros, juzgamos menos. ¿Saben por qué levantamos tanto juicio contra los demás? Calumnias, chismes en ocasiones, críticas, porque no pensamos en los sentimientos de los demás. Y es necesario pensar en los demás para yo saber gestionar mis emociones, porque igual yo me estoy llenando unos sentimientos que yo mismo he provocado en otros. Y eso es un ejercicio que nosotros debemos hacer siempre. Piensa cómo se sentiría otro si tú le hubieras hecho lo mismo. Cuando yo pienso en los demás como si me lo hubiesen hecho a mí, te aseguro que la ira va bajando, la venganza va cambiando, porque yo digo, uy, no, si a mí me hubieran hecho lo que le hicieron a esa persona, casi seguro yo estaría así. Por eso Dios no juzga a nadie, porque Él conoce la raíz de todas las cosas. Pero nosotros a veces somos dados a juzgar, a menospreciar, a apartar personas de nuestra vida, simplemente porque hacemos un prejuicio sin saber la verdad. Y los mandamientos de Dios, los famosos 10 mandamientos, usted se da cuenta que gran parte de ellos, algunos de ellos van orientados hacia Dios, nuestra relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no dirás su nombre en vano, santificar la fiesta. Y otros mandamientos van orientados a nosotros, no mentir, no robar, no engañar. Pero el 50% casi de los mandamientos están orientados hacia los demás, en nuestro comportamiento hacia los demás. Vamos a Romanos 13, del 9 al 10. Romanos capítulo 13, del 9 al 10. Romanos 13, del 9 al 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo eso, ¿no? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vuelve Dios a llevarnos al amor. Mira, cuando yo amo a alguien, yo lo juzgo menos. Cuando yo amo a alguien, yo me pongo a pensar en el daño que le puedo causar. El adulterio, no adulterarás. El adulterio es el quebrantamiento del pacto que se hace en una pareja. La infidelidad está unida al adulterio y a la fornicación. O sea, el que es infiel a su esposo o a su esposa comete doble pecado. Una cosa es el adulterio, la gente piensa que adulterar es acostarse con otro, no, se llama fornicar. La palabra fornicación significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, estés casado o soltero, todo es fornicación. Pero el adulterio es el rompimiento del pacto de fidelidad que dijiste que ibas a hacer hacia esa persona. Entonces, el Señor está diciendo, si tú le amaras, tú no le engañarías. El amor que hay en nosotros hacia una persona nos va a llevar a protegerle más, a juzgarle menos y a ayudarle más. Por eso el Señor dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quiere decir que yo necesito pensar en el otro antes de hacer el daño.
pero a veces no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor en nuestros corazones. No hay amor al prójimo. Y la perfección de nuestra fe, como nos lo ha hablado el Señor antes, nuestra forma de medir mi crecimiento espiritual es cuando yo crezco en amor hacia los demás, especialmente a los de mi casa. Porque por muchos años en el Evangelio se cometió un error en algunos lugares en donde yo con los hermanos de la iglesia dije súper guay, pero a los de mi casa no lo soportaba. Y el verdadero amor se mide cuando yo soy capaz de amar primero a los de mi casa. Pero ciertamente, quizás ni a los de tu casa tú amas. Y siempre has sido una persona de montar pataleta con los mismos de tu familia. Entonces te enojas con ellos, te enfadas por cualquier cosa, quieres imponerte a ellos. Y cuando vas a la iglesia vas a hacer lo mismo. La diferencia es que como la familia es familia no te la puedes quitar de encima, pues sigue la relación así. Pero ¿cuántos quieren ceñirse hoy como un valiente y decirle, Señor, ayúdame a pensar en los demás también? Hasta que nosotros no usemos estas 3 herramientas, no vamos a saber gestionar nuestra inteligencia emocional, porque muchas de las cosas que nos sentimos mal, que nos molestan, no es por culpa de otros, es por culpa de nosotros mismos. Y estamos haciendo daño a otros y aún estamos enojados. No, y es que no me gustó lo que me dijo, no me gustó lo que me hizo, pero lo que tú le hiciste y lo que tú le dijiste, ¿dónde queda? Entonces vivimos enfadados con todo el mundo, vivimos juzgando a todo el mundo, vivo alejándome de todo el mundo cuando el precursor de muchos de esos problemas soy yo mismo. Por eso necesitamos empezar por el primer punto, ir delante de Dios. Es el punto más importante, ir delante de Dios. Señor, como dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Señor, esto que estoy sintiendo, ¿el generador en verdad es otro o soy yo? Dios te lo va a decir. Y si es otra persona, Dios te va a llevar a que ores por él o por ella y trate de ayudarlo si así es la voluntad de Dios. O que tomes medidas sabias de protección para que no te dañe o tú no dañarle a él. Pero con el tiempo vamos descubriendo que la mayoría de problemas están en nosotros. ¿Cuántos quieren entregarle hoy al Señor sus emociones? Rendirle esa área de su vida. Quizás tú nunca lo has hecho. Quizás tú nunca has rendido tus emociones al Señor. Hoy es el tiempo. Y decirle, Señor, yo no quiero ser una persona maleable que voy moviéndome de un lado a otro. Hay personas que son viscerales totalmente. Y es como ellos ven las cosas, como ellos dicen, y aunque te estén diciendo, no, es así, es así, es así. Y yo. Y esas actitudes son las que dañan nuestra vida, dañan nuestro corazón e impide que demos el fruto que Dios quiere que demos. ¿Cuántos queremos una vez más rendir nuestras emociones al Señor y decirle, examíname, oh Dios, yo quiero entregarte mis emociones? Hoy te pido perdón, Señor, porque soy una persona demasiada emocionalista, emotiva. Me dejo llevar por mis sentimientos, me dejo gobernar de ellos. Pero de hoy en adelante, ¿cuántos quieren entregarle sus emociones al Señor y decirle, Señor, de hoy en adelante no voy a tomar decisiones sin contar contigo primero? No voy a tomar decisiones sin ir delante de ti, que tú me guíes al camino correcto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos, y mira si en mí hay camino de perversidad. Y llévame y guíame en el camino eterno, le decía David al Señor.